Vamos a pedir al Espíritu Santo que de una manera especial dirija a este servidor. Vamos a orar en total reverencia, en total silencio, y vamos a pedir la dirección del Señor. Señor, aquí estoy delante de tu pueblo que en reverencia se coloca delante de tu presencia. Señor, queremos hacerlo con respeto, con solemnidad, que en este lugar reine un silencio santo, porque estamos en un lugar santo, porque tú estás con nosotros, Señor. Y como lo dice tu palabra en Habacuc 20, debemos callar, porque Jehová está en su santo templo. Señor, que ese espíritu reine durante este mensaje que tú traes para cada una de nuestras vidas. Toca nuestros corazones a través de tu palabra y del poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo agradecemos y lo suplicamos todo. Amén. Amén. Muy bien, mis amados, estamos en la última generación. Y hermanos, en todos los tiempos el Señor envió un mensaje especial para el mundo. Recuerde que aunque nosotros somos el pueblo privilegiado porque tenemos esta verdad, no es para nosotros solamente, es para la salvación de toda la humanidad. Y por eso Dios de una manera especial va a requerir de nosotros un llamado a cuentas de que hemos hecho con este mensaje solemne que Dios nos ha dado, y ahora tenemos una responsabilidad aún más grande, porque en nosotros ha sido depositado el último mensaje. Después de este, hermanos, para ir al cielo no vendrán más mensajes. Después de que se termine de predicar el mensaje, este mensaje final de Dios, del cual vamos a hablar en esta mañana, no habrá más oportunidad para este planeta Tierra. Pregunto, ¿es importante entonces no solamente vivirlo, sino predicarlo al mundo? ¿Sí o no? Por eso, hermanos, desde ya les digo, les hago una pregunta en esta mañana. ¿A quién tú desearías ver en el cielo? Si nos salvamos, el deseo es que nos salvemos. Si tú te salvas, ¿a quién te gustaría ver en el cielo contigo? Voy a responder esa pregunta. Voy a responder. Y usted se va a identificar de pronto con mi respuesta. A mí me gustaría ver en el cielo a toda mi familia. ¿A ustedes les gustaría ver en el cielo a toda su familia? Pregunto, ¿hay familiares que todavía no han aceptado a Jesucristo? Hago la pregunta, ¿qué estamos haciendo para que ellos conozcan que hay un Salvador que está por venir y que ha enviado un último mensaje de misericordia a este mundo? Pues hermanos, esta es la oportunidad. Yo no solamente quiero ver a mi familia en el cielo, también quiero ver a mis amigos. ¿Cuántos tenemos amigos? Todos, ¿verdad? ¿Le gustaría que sus amigos también fueran al cielo? También tenemos vecinos y un sinnúmero de personas con las cuales nos encontramos todos los días en el ministerio que Dios me ha permitido llevar a cabo. He visto cómo personas han entregado su vida de un momento en una semana, que han conocido la verdad, han buscado por tanto tiempo esa verdad, y alguien un día, en un momento casual, les entregó una invitación y ellos vinieron. Y hoy están sirviendo al Señor con todo su corazón. Y están agradecidos porque alguien en un momento, mientras iban en el bus, mientras iban por la calle, les entregó una invitación. Y vinieron a oír la voz de Dios y conocieron que había un Dios que había de venir y que ellos debían prepararse porque el tiempo está por terminar. Hermanos queridos, por eso de una manera especial todos estamos comprometidos con Dios. Yo simplemente voy a colocar un granito de arena, voy a llevar el mensaje cada noche, pero si no están las almas
necesitan oír este mensaje. Y de una manera especial nosotros somos los primeros que necesitamos oír la voz de Dios. ¿Saben, mis amados? El mensaje final de Dios tiene que ver con el santuario. ¿Sabían ustedes que hay un santuario en el cielo? ¿Conocen ustedes la verdad del santuario? Pues saben, mis amados, que ese mensaje final de Dios no solamente tiene que ver con el santuario. ¿En qué se centra el mensaje final de Dios? Vamos a pasar a la siguiente y vean lo que dice aquí. Es el mensaje de los tres ángeles. ¿Sabían ustedes que el mensaje de los tres ángeles, en especial el primero, tiene que ver o enseña la verdad del santuario y cómo el Señor se propone salvar al ser humano del pecado y llevarlo muy pronto a su presencia? Hermanos, en esta semana vamos a estudiar profundamente qué es el santuario y cómo a través del mensaje del primer ángel, en esta semana solo de una manera especial nos vamos a espaciar y a profundizar en el mensaje del primer ángel. ¿Saben? El mensaje del primer ángel contiene por completo toda la verdad del santuario. Si usted y yo vivimos la experiencia del mensaje del primer ángel, hermanos, seremos librados de los engaños satánicos de los últimos días, no caeremos con Babilonia, no beberemos del vino que ella ofrece a través de las falsas doctrinas, y menos formaremos parte del nuevo orden mundial que echará por tierra la ley de Dios y que pondrá a los hombres a servir mandamientos de hombres por encima de los mandamientos de Dios. Por eso, en esta mañana quiero invitarlos a que abramos la palabra de nuestro Dios. Hemos venido a oír la voz del Señor. Y vamos a mirar por qué el Señor le da el mensaje de los tres ángeles a Juan y por qué el mensaje de los tres ángeles es el mensaje final de Dios para este planeta Tierra. Y de una manera especial en esta semana lo vamos a desenglobar, lo vamos a desmenuzar, lo vamos a estudiar profundamente porque de ello depende nuestra vida eterna. ¿Saben por qué se perdió el pueblo de Israel? Quiero que vayamos al libro de Oseas en primer lugar. Oseas capítulo 4. ¿Saben por qué es necesario conocer esta verdad a profundidad, hermano, hermana, amigo y amiga? Dice en el libro de Oseas capítulo 4. Versículo 6. Mira lo que pasó con el pueblo de Dios en ese tiempo. ¿Por qué la mayoría rechazó a Jesús en su primera venida? ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús? A los suyos vino y los suyos no le qué. Y los suyos no le recibieron. ¿Saben por qué no estaban esperando a Jesús? Porque no conocían la verdad. No porque la verdad no fuera predicada. No porque el Señor no hubiera mandado mensajeros. Incluso aún unos meses antes de que Jesús naciera en este planeta, nació un mensajero que prepararía el camino para la venida del Señor Jesucristo por primera vez a esta tierra. Pero más sin embargo no lo quisieron escuchar y antes le quitaron la cabeza. ¿Quién fue ese mensajero del Señor? Juan el Bautista. Y por eso, tristemente, al rechazar la verdad, quedaron en tinieblas, no conocían el mensaje para ese tiempo, y vino el Salvador, y finalmente lo crucificaron y le quitaron la vida. Hermanos, ¿será que a nosotros nos podrá pasar lo mismo en estos últimos días? Que quizás desconocemos el mensaje que Dios envía en preparación para esta última generación y vemos que están sucediendo las cosas a nuestro alrededor y vivimos llenos de miedo como el mundo está, en vez de levantar nuestras cabezas y entender que nuestra redención está más cerca que cuando un día creímos. El pueblo de Dios no puede estar asustado en esta generación. El pueblo de Dios debe de estar trabajando y sirviendo al Señor y debemos estar felices, hermanos. Mientras que el mundo está en angustia, nosotros tenemos la mayor esperanza en Cristo Jesús. ¿O
¿O cuántos no están felices de que el Señor está pronto por venir para llevarnos al cielo? Hermano, yo estoy cansado de este mundo. Yo estoy aburrido en este mundo de tanta falsedad, de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanto pecado, tanta muerte. Cada día mueren a nuestro alrededor miles de personas, tanta injusticia. Yo quiero que el Señor haga nuevas todas las cosas. Pero saben, mis amados, yo no soy egoísta. Yo le digo, Señor, hasta donde esté, de acuerdo a tu voluntad, extiende tu misericordia, porque hay muchas almas, aún nuestra propia familia se está perdiendo en el pecado. Yo oro cada día por mis hermanos. Gracias a Dios, mi papá, mi mamá, aunque ya murieron con la esperanza puesta en Jesucristo y serán resucitados. Tengo la esperanza y tengo la seguridad de que ellos serán resucitados en la primera resurrección, que es para vida eterna. Hermano, qué lindo que aunque nuestros familiares mueran, puedan morir habiendo entregado su vida a Jesucristo, quien ha prometido que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Porque Él es la resurrección y la vida, como lo dice San Juan capítulo 11, versículo 25. Pero para eso necesitamos aprender a conocer a Dios. Para eso necesitamos conocer este último mensaje, porque si es el último mensaje es porque Dios lo envía por misericordia, para que despertemos y podamos entender qué debemos hacer en este tiempo. Vea lo que le pasó al pueblo de Israel en la primera venida del Señor Jesucristo a esta tierra. Versículo 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Y hoy le digo a la iglesia de la joya: oíd palabra de Jehová, iglesia de la joya, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Pues no hay ¿qué no hay en la tierra? No hay verdad. Solo hay injusticia, solo hay mentira, solo hay falsedad. Hermanos, espero que como pueblo de Dios no estemos viviendo en esa condición. Que tu vida y mi vida sea una vida de verdad. No seamos de apariencias. Que nuestra vida no sea una vida de falsedad. Que podamos estar viviendo en la verdad que es Cristo Jesús. Él lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy ¿qué? La vida. No puedes estar viviendo una vida de falsedad, de hipocresía, y al mismo tiempo pretender que sigues a Jesucristo. Sería algo contrario. ¿Y qué más el Señor quiere ver en su pueblo? De una manera especial, para que lo transmita al mundo, para que las almas que entren a este lugar puedan decir: oiga, esa iglesia se habla la verdad. Pero más que hablar la verdad, la practican porque viven un amor genuino. Hermanos, qué triste que muchas veces entran a nuestra iglesia y a veces hay apatía. No se siente ese gozo, ese fervor, no se siente esa alegría, que cuando cantamos, realmente cantamos con el corazón, porque tenemos a un Dios grande y maravilloso que nos dio la salvación en Jesucristo. Y cuando las almas llegan a este lugar, puedan sentir la compañía, el afecto, el cariño que quizás no reciben afuera, porque allí no tienen a Cristo en el corazón y aquí sí lo tenemos. Y esas personas puedan sentirse amadas, porque manifestamos el amor de Dios en nuestro trato con los demás. ¿Será que así se sentirán nuestros amigos? ¿Será que de esa manera les recibimos en este lugar? ¿Será que ellos no quisieran irse para sus hogares donde hay contiendas, donde hay peleas, porque sienten que aquí realmente mora la presencia de Dios? Pues hermanos, eso es lo que Dios pide en su palabra. El Señor contiende en tu corazón, contiende en el corazón de su pueblo, contiende en el corazón del mundo, porque no hay verdad ni misericordia. Tú ves la necesidad del otro y eres movido a misericordia. Ese es el mensaje de una manera especial, a profundidad, que Dios quiere que vivamos en este tiempo. ¿Y qué más sigue diciendo? Ni
mi conocimiento de Dios en esta tierra. Hermanos, saben, a mí me causa tristeza hoy lo que está pasando, y espero que en esta iglesia no esté pasando. Espero que no sea así. Pero muchas veces venimos aquí, y hablo de una manera especial a los líderes. Yo soy líder, y yo tengo que tener cuidado con eso, porque nosotros los líderes somos los que debemos dar el mayor testimonio en cuanto a eso. Hermano, que todo lo que se haga dentro de este lugar, por eso les pedí reverencia al empezar, porque si hay algo que a Dios le agrada, es la reverencia y el respeto que debemos mostrar ante Él cuando Él está hablando. Recuerden que no son mis palabras, es la palabra de Dios, es Dios quien está hablando. Yo simplemente soy un instrumento. Es Dios quien les está hablando, y cuando Dios habla, el Señor merece respeto. Y no solamente estoy hablando de un respeto de que ustedes me miren a mí y me coloquen atención, sino que su mente pueda estar conectada con el Señor. Pero ¿saben qué es lo que me da tristeza más, hermanos? Que muchas veces venimos aquí a buscar el agrado de los demás o a buscar nuestro propio agrado y no a agradar a Dios. Que cada vez que tú pises este lugar que es santo y dedicado al Señor, pueda ser la mayor y la mejor experiencia para tu vida, porque no vienes a encontrarte con nadie en particular, vienes a encontrarte con quién, con Dios. Saben que hay muchas personas que llevan años entrando y saliendo y sus vidas siguen igual de vacías. ¿Saben por qué? Porque no vienen a agradar a Dios, y no vienen a conocer a Dios, y no vienen a tener un encuentro con quién, con el único que puede transformar nuestras vidas y nuestros corazones. Así que cuando vengas a este lugar, ven a tener una experiencia con Dios que se mide en un conocimiento pleno de su voluntad. ¿Cómo puedo yo agradar a Dios si no conozco lo que a Dios le agrada? Si no entiendo su voluntad, porque vengo a todo menos a oír la palabra del Señor. Y vean cuáles son las consecuencias de vivir esa vida y por qué el mundo hoy se encuentra como se encuentra. Vean el resultado, versículo 2. El perjurio, la mentira, el asesinato, el robo, el adulterio prevalecen. Y hermanos, asústense con esto que les voy a decir. Esto de una manera especial, el Señor lo señala dentro de la fila de su pueblo. Y usted dirá, ¿sí? ¿Será que sí, hermano? ¿Por qué el pueblo se perdió? ¿Será porque eran santos? ¿Será porque vivían la verdad, conocían la verdad y agradaban a Dios haciendo su voluntad? Dice el versículo 6, mi pueblo pereció, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? ¿Y por qué le faltó conocimiento? Dice, por eso te deseché del sacerdocio, pues olvidaste la ley de ¿quién? ¿Y qué es la ley de Dios? Su voluntad, hermanos. La ley de Dios nos revela el carácter de Él, nos revela lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada. Pregunto, hermanos, en esta mañana, quizás mi vida es una vida de mentira porque no vivo agradando al Señor, sino vivo agradando a mí mismo. Quizás hoy vivo una vida de contienda, estoy matando por doquier, porque cuando habla de homicidios, cuando habla de que, dice aquí, de que prevalece el homicidio, no tanto se está refiriendo a quitarle la vida a otra persona. ¿Saben? Según la Biblia también, ¿cómo somos homicidas? Cuando vivimos en odios, en rencillas y en resentimientos. Aún como hermanos. Hermano, yo fui a cierto lugar aquí, hace unos años aquí en Málaga, y me encontré, hermanos, con dos
Qué tristeza me dio. Pero el Señor me llevó con el propósito de que ellas pudieran entender que si no pillaban sus corazones y aprendían a amarse y a perdonarse unas a otras, nunca podrían entrar en el reino de los cielos. Pregunto, ¿a Dios le agrada que usted odie y tenga resentimiento y no perdone a su hermano? Pues la palabra del Señor lo dice en el Padre Nuestro. Si tú quieres que tu Padre te perdone que está en los cielos, pues debes aprender a perdonar a quienes, a los que te ofenden. De lo contrario, tu Padre Celestial no te podrá perdonar. ¿Y saben qué dice primera de Juan? Aquel que odia a su hermano es un homicida y no tiene vida, sino tiene que muerte. Hermanos, ¿cómo esperamos dar un impacto al mundo si no le hemos permitido al Señor que impacte nuestra vida en nuestro corazón? Ese es el gran problema. Yo le decía al hermano cuando estábamos afuera, antes de pasar, yo le decía, hermanos, Dios siempre ha querido trabajar no con cantidades. A Dios no le preocupan las cantidades. ¿Cuántos se salvaron de los millones que habían en el diluvio? ¿Cuántos? 8. Pero fueron los únicos que realmente de corazón le creyeron a quién? A Dios. ¿Cuántos recibieron en el aposento alto el poder del Espíritu Santo? 120 personas estaban ahí reunidas. De los miles de seguidores que tenía Jesús, pero solo esos, dice el capítulo 2 de Hechos, que ¿cómo estaban? Estaban realmente unánimes, unidos. Aquí podemos estar aquí todos revuelticos, pero ¿cómo está mi corazón con mi hermano, con mi hermana, con mi papá, con mi mamá? ¿Cómo está con mi prójimo? Realmente mi vida es una experiencia con Cristo que la transmito en mi trato con los demás. Pero hermanos, no hay otra manera de demostrar el amor de Dios si no es en la manera en que trato a los demás. El Señor lo dijo y está escrito en 1 de Juan capítulo 2 versículo 6 que dice: si alguno dice que me conoce, debe de andar como yo que. Pregunto, ¿cómo andó Jesús odiando? ¿Rechazando a los pecadores? ¿Condenando a la mujer ramera que fue encontrada en adulterio? ¿Es eso lo que el Señor nos enseñó? Que cuando veamos a nuestro hermano que está mal, que está en pecado, lo sorprendamos, lo delatemos delante de todo el mundo y arruinemos su vida, que seamos jueces y condenemos a esas personas. No, hermano. La Biblia dice que ni siquiera Jesús vino a condenar al mundo. ¿Por qué nos atrevemos nosotros a señalar y a condenar a los demás? No nos enseña el Señor que tengamos misericordia los unos de los otros, así como el Señor la ha tenido con este servidor. Ese es el mensaje, ese es el corazón del mensaje de los 3 años. Lo vamos a ver en esta semana. Lo vamos a entender de una manera tan sencilla que por falta de estudio y por falta de desconocimiento, tristemente no estamos viviendo la experiencia extraordinaria del Evangelio, ese Evangelio del cual el apóstol Pablo dijo lo siguiente en el libro de Romanos capítulo 1. ¿Sabe por qué él dijo en Romanos capítulo 1, no me avergüenzo de qué? Es el mismo, hermano, solo con otro nombre. El mensaje final de Dios es el mismo en toda la Biblia. Solo que estamos en condiciones diferentes porque estamos viviendo en la última generación que verá venir al Señor en las nubes de los cielos. Amén. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere que usted viva, hermano? Que no se avergüence del Evangelio. Dice el versículo 16 de Romanos 1. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de ¿quién? Es poder de Dios para salvación a todo el que cree. El que cree. Alabado sea el Señor. ¿Y qué significa creer en el Señor? No es simplemente una profesión, queridos hermanos, jóvenes, adolescentes, ancianos. Creer en Jesucristo significa vivir cada día para Él. Cuando yo creo en alguien, yo hago lo que Él me invita a hacer. Y déjenme decirle, queridos jóvenes, de una manera especial, si hoy el Señor nos está llamando en esta última generación, es porque Dios quiere librarnos
de los terribles engaños en que el diablo tiene sumida a esta generación, a este sinnúmero de jóvenes y jovencitas que están siendo destruidos por el engaño de Satanás. Ayer estaba haciendo un poco de ejercicio, porque también hay que prepararnos físicamente, requiere una entrega. Eso lo vamos a ver en esta semana, cuál es la preparación que debemos tener, no solamente espiritualmente, tenemos que prepararnos físicamente. El diablo de una manera está atacando el aspecto físico, porque sabe que si destruye nuestra salud física, nuestra mente es destruida también y es debilitada. Así que esta semana el mensaje va a ser completo, hermanos. A veces se predica el mensaje a medias. Y por eso el diablo nos está atacando por el lado que más desconocemos. Y estaba haciendo deporte y mientras que estaba allí descansando, llegó un joven que conozco, 17 años. Y lo vi cabizbajo y le pregunté: ¿qué tienes? ¿Qué le pasa? Me dijo: no, estoy preocupado, no sé qué hacer. ¿Y eso? ¿Qué hizo? ¿Qué le pasó? Dijo: no, mi novia me escribió y al parecer tiene malestar, tiene mareos, y una vez yo le dije: ¿qué hizo usted? Dios no la embarré. Él mismo lo reconoce. Y hermanos, me dio tristeza con la respuesta que él me dio, porque le pregunté: ¿cuántos años tiene su novia? Y él me dijo: ella tiene 14 años. Y yo le dije: ¿qué pasó? Aunque yo sabía que le había pasado. Un joven que está lejos de Dios, no tiene sabiduría del cielo ni conocimiento del Señor para saber tomar decisiones sabias que lo lleven a resultados y a una vida de bendición. Yo le dije: ¿sabe usted en lo que se ha vivido por haber tomado esa terrible decisión de seguir sus deseos y sus pasiones? La vida suya y la vida de esa niña van a cambiar por completo. Ahora usted no va a tener la libertad que tenía para salir a hacer deporte. Ya le va a tocar empezar a trabajar para pensar ya no por usted mismo, sino por dos más. Aparte de eso, estamos viviendo en una generación tan corrupta, tan pecaminosa, hermanos, que ya traer hijos al mundo debemos traerlo con responsabilidad, con oración, porque, hermanos, si nuestros hijos no crecen en el temor de Jehová, será una maldición para este mundo. Y esa es la generación que está creciendo hoy. ¿Y saben por qué? La mayor responsabilidad es la de los padres. Porque el diablo quiere hacer que nuestros jóvenes cometan o tomen ese tipo de decisiones para que ellos no estén preparados para traer un hijo al mundo y esos niños no tengan la verdadera educación que necesitan para el reino de los cielos. Y esa es la estrategia del diablo. Que la generación que nazca no tenga la verdadera educación del cielo, para que esos niños crezcan donde hay padres y madres que les toca trabajar porque no tienen recursos para subsistir a esos niños. Y en manos de quién quedan cuando sale papá y mi mamá a trabajar y no hay nadie que lo eduque. ¿En manos de quién? Hermanos, esa es la generación que se está levantando y que nosotros como pueblo de Dios necesitamos urgentemente llevar este mensaje al corazón de cada familia, para que cada familia pueda recibir la bendición del cielo y puedan tomar decisiones que los haga felices en esta tierra y que los prepare para el reino de los cielos. Amén. Por eso quiero ir al libro de Apocalipsis capítulo 14. Y por eso dice la introducción a este mensaje que vamos a estudiar en esta semana de una manera profunda. Dice que Juan, versículo 6, Juan vio volar por el medio del cielo, que dice allí, a otro ángel que tenía el evangelio, ¿qué? El evangelio eterno.
¿Saben cuál es el Evangelio eterno, hermanos? El mensaje final de Dios. ¿Y saben cuál es el mensaje final de Dios? El mensaje de los 3 ángeles. ¿Y saben cuál es el mensaje de los 3 ángeles? La verdad del santuario. Y si usted quiere saber cuál es la verdad del santuario, cuál es el mensaje de los 3 ángeles, cuál es el mensaje final de Dios, cuál es el Evangelio eterno, vamos a escuchar esos pasajes que voy a leer de la inspiración divina y vamos a prestar atención si es importante o no es importante para usted y para mí el mensaje final de Dios, el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje del santuario. Vamos a mirar cuán vital es que usted conozca esa verdad y su familia, sus amigos, todos puedan prepararse para ese día final. Siguiente, escuchemos. Siguiente, por favor. Cuando habla el versículo de que Juan vio volar por el medio del cielo otro ángel, se está refiriendo a mensajeros. Esa profecía que el Señor le reveló a Juan, a través del cual el mensaje final o el evangelio eterno habría de ser predicado al mundo, se refiere de una manera simbólica a nosotros como pueblo de Dios. Usted y yo somos los mensajeros de los últimos días. Somos el tercer Elías, o somos los Juanes el Bautista de los últimos días. ¿Para qué envió o para qué nació Juan el Bautista en esta tierra? ¿Para qué? Para preparar el camino para la primera venida de ¿quién? De Jesucristo. Y nosotros somos los Juanes el Bautista, o somos el tercer Elías, porque Juan en la profecía es prefigurado como el segundo Elías. Nosotros como pueblo de Dios somos el tercer Elías que habrá de preparar el camino para la segunda venida de Jesús. Porque es importante este mensaje. Escucha lo que dice este pasaje. Siguiente, por favor. Una obra de mayor importancia les ha sido confiada. ¿Cuál es esa obra que ha sido confiada a los mensajeros de los últimos días, que llevan el mensaje del evangelio eterno o el mensaje final de Dios? ¿Cuál es esa obra? Escucha. Proclamar los mensajes del primer, del segundo y del tercer ¿qué? Del tercer año. Ninguna, escucha, ninguna otra obra puede ser comparada con esta. Y nada debe desviar nuestra ¿qué? Nuestra atención de ella. ¿Cuántos están convencidos de que esta es la última generación? Ahora vamos a mirar cómo el santuario se relaciona con el mensaje de los 3 ángeles. Es el mismo mensaje. La correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial, ¿qué es? ¿Qué llegará a ser? El fundamento de tu fe. Y dice la Biblia que la verdadera fe sin obras es ¿qué? O sea que saber la verdad del santuario te hará permanecer firme aunque se desplomen los cielos. Porque tu fe será una fe verdadera. Sabrás hacia dónde vas y qué es lo que Dios desea para tu vida. Amén. Siguiente. Escucha este otro. Hay de aquel que mueva un bloque o una gravija de esos mensajes. ¿De cuál es? Del mensaje final de Dios. La verdadera, aquí viene lo interesante, la verdadera comprensión de estos mensajes es de vital importancia. Y dice al final, el destino, acompáñenme, vean conmigo esta parte, acompáñenme. El destino de qué? De las almas depende de la manera en que sean ¿qué? Recibidos. De nada servirá escuchar y entender ese mensaje si usted no lo recibe y lo acepta en su vida y se apropia de él. ¿Saben, hermanos? Dice la inspiración divina que cuando sea el momento de la segunda resurrección, o sea, cuando Cristo venga por tercera vez a esta tierra a resucitar a los que se perdieron, o sea, la segunda resurrección, porque la primera es en la segunda venida de Jesús.
Muchos resucitarán en esa resurrección creyendo que es la primera. ¿Saben por qué? Porque un día conocieron el mensaje, un día escucharon el mensaje, un día entendieron el mensaje, pero no ¿qué? ¿De qué depende el destino finalmente de las almas? ¿De qué depende? De cómo usted está recibiendo y viviendo ese mensaje. De eso depende. ¿Qué será entonces de aquellos que ni siquiera lo han oído? ¿Cómo estarán en comparación con nosotros? Están más lejos todavía. Y quiero cerrar con este otro, por favor, el siguiente, escucha. El pueblo de Dios. ¿Quiénes? ¿Quiénes deben en primer lugar vivir la experiencia de este mensaje? ¿Quiénes? Para poderlo predicar a toda nación, tribu y lengua. ¿Quiénes? El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario. ¿Por qué es tan importante comprender el asunto del santuario? Que es el mismo mensaje final de Dios. Escucha. El santuario celestial es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de quién. Hermanos, si usted logra comprender el mensaje final de Dios, si usted logra comprender la verdad del santuario, usted va a entender cómo el Señor lo puede salvar a usted y lo puede ayudar con ese problema que usted tiene, para que usted sea un victorioso, una victoriosa en su vida y su vida pueda algún día heredar la vida eterna. Amén. ¿Cuántos quisieran vivir esa experiencia con el Señor? Vamos para la obra. Escucha lo que dice aquí. Las verdades que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido confiadas a ser mortales. Lo que se va a predicar en esta semana no es cualquier cosa, hermanos. No es para entretener a nadie. Lo que se va a predicar en esta semana, queridos jóvenes, hermanos, es de solemne responsabilidad para este servidor en primer lugar. Si yo no predico la verdad que sé, hermano, yo voy a ser juzgado por el Señor. Y ustedes me van a condenar en ese día, porque si alguno se pierde por no haber revelado lo que yo sé, lo que yo he estudiado y lo que el Señor me ha mostrado, ustedes podrán decir en ese día, hermano, usted lo sabía y por qué no lo predicó. Yo no quiero que nadie se pierda y por eso voy a predicar la verdad en su profundidad para que usted y yo podamos prepararnos para ese gran día. Amén. Y termina diciendo el párrafo, nuestra tarea consiste ¿en qué, hermanos? Acompáñenme. Nuestra tarea consiste en proclamarlas. Y leamos toda la última parte. El mundo debe ser amonestado y el pueblo de Dios tiene que ser ¿qué? Pregunto, ¿la responsabilidad es del hermano Ismael solamente? ¿De quién es la responsabilidad según lo que el Señor ha dado siempre? ¿De quién? De todos. Y hagamos de este lugar una puerta del cielo para las almas que necesitan entregarle su corazón a Cristo Jesús. Amén. Pero para ello necesitamos decirle al Señor, entra en mi corazón. Hermanos, nunca nos van a hacer buscar almas si primero no le permitimos al Señor que entre en nuestro corazón. ¿Cuántos quieren decirle al Señor en esta mañana, Señor, entra en mi vida?